Hola gente, muy buenas a todos en un nuevo vídeo de Xplane 11. En el día de hoy os quería mostrar algo que parece en principio muy tonto, pero creo que es verdaderamente útil. Os aconsejo que os quedéis hasta el final del vídeo porque es realmente útil. Como veis aquí estoy volando, ahora mismo estoy en crucero con el A350 y estoy volando con una vista de la panza del avión. Entonces, ¿por qué recomiendo volar con la panza en crucero? Cuando nosotros no tenemos que hacer nada en cabina, o sea, en el cockpit, pues creo que es interesante, muy interesante, cuidar de la temperatura de la gráfica. Por eso yo recomiendo que utilicéis algún programa para monitorizar, como el que estáis viendo en pantalla, que es el MSI Afterburner más el Riva Tanner, ¿vale? Que os lo dejaré en la descripción por si lo queréis descargar. Aquí tenéis todo el detalle de los gráficos del consumo de CPU, GPU, fotogramas y demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar aparte el programa. Y como veis aquí arriba, en la GPU está ahora mismo en 55 grados, en la primera línea, ¿vale? Ahora mismo tengo una 1070 Ti y esta gráfica entra en los ventiladores en funcionamiento a partir de 55 grados. Como veis aquí, la segunda columna, ¿eh? La primera columna es la temperatura, la segunda columna es la ocupación o la carga de trabajo. Esto sería la GPU y esto sería de la CPU, ¿vale? Y vemos que en la GPU el ventilador, que es la tercera columna, está en 0%, o sea, no está trabajando, ¿vale? Entonces está en una temperatura realmente muy buena. Como veis aquí está empezando a activarse, está en 55 a 56 grados, ¿vale? Y bueno, sobre todo si tenéis aquí en los gráficos, digamos, una anti-aliasing como yo alta, en 4 o con más razón aún en 8, entonces más aún con una anti-aliasing alta, o si voláis en zonas complejas, es más que recomendable volar con la panza. Y esto os lo comento porque si ahora mismo tenemos una carga aquí de 24, 28, está en torno a 30%, ¿vale? En 30%. Y tenemos aquí en Vulkan unos 40 FPS, 40 mal contados. Si yo me meto en cabina ahora, ¿vale? Y pongo así tal que está vista, veis que los FPS bajan tremendo, ¿eh? O sea, lo que es del orden de 20 FPS menos, o sea, justo la mitad, ¿no? ¿Vale? La carga de trabajo, fijaros cómo empieza a subir ya los grados de la gráfica, estaba en 55 grados aproximadamente, ya ha subido a 2 grados más, entonces si nos seguimos esperando, pues la gráfica irá incrementando el consumo y en consecuencia pues la temperatura. ¿eh? Entonces, como veis aquí, pues los ventiladores están trabajando a un 21%. Pero aparte de la temperatura, porque ahora mismo realmente no es relevante, no hay mucho cambio, ahora mismo tengo una temperatura ambiente de 19 grados en la habitación, pero esto cambiaría drásticamente si la temperatura en la habitación fuera de 5 o 10 grados más, ¿no? Entonces, pero lo interesante, aparte de la temperatura, el hecho de volar con la panza es que si nosotros necesitamos llegar a destino, por ejemplo, aquí utilizo el programita, el plugin, el SafeLoading Cargo, si vemos aquí en el detalle que la hora de esperada para la llegada es en 1 hora y 38 minutos, ¿vale? Si yo dejo esta vista durante todo el crucero, imaginemos que yo tengo un vuelo de 2 horas, 3 horas, 4 horas o incluso mucho más recomendable en vuelos largos, pues si los FPS están en torno a 20, como vemos aquí, que muchas veces lo que es bueno, aquí se me duplica esto, pero bueno, no hay problema, lo podemos quitar. Si nos aparece aquí el aviso típico en la altitud de que los FPS bajan por debajo de 20,
¿vale? Esto lo que indica es que ya no estamos en tiempo real en el simulador respecto a la realidad con el tiempo, ¿eh? Me explico. O sea, si tú tienes en origen y en destino un tiempo determinado para llegar en la ruta, si los FPS bajan por debajo de 20, ya no corresponde con la hora real, ¿eh? Entonces puede ser que llegues más tarde, es muy posible que llegue más tarde a la hora prevista, ¿eh? Entonces, por eso es tan importante y tan recomendado volar con la panza. Si yo aquí que estoy teniendo ahora 23 FPS, vuelo, le doy a Shift F4 o mayúscula F4, giro la cámara con el ratón, con el botón derecho y vuelo con la panza, lo dejo volando con la panza, veis que aquí los FPS fácilmente llegan a 40 FPS y, o sea, lo que es anula por completo la latencia, o sea, la demora a la llegada en destino, ¿eh? O sea, nos evita que lleguemos más tarde del tiempo que sería estimado en la realidad, ¿no? Como veis aquí, pues el consumo de GPU, fijaros el consumo, la temperatura ha bajado a 4 grados más, ¿no? O sea, es importante en estas dos vertientes, o sea, tanto en el consumo de la GPU para hacer sufrir lo menos posible vuestra gráfica, porque la temperatura es irrisoria, o sea, es muy baja, y el consumo es muy bajo en esta vista y tanto como los FPS que unos FPS altos aseguran que tengáis que lleguéis a destino en un tiempo correcto, en el tiempo estimado, en el tiempo correcto, ¿no? Entonces, bueno, pues este ha sido el motivo del vídeo. Yo creo que en crucero, si tenéis sobre todo vuelos largos o más de una hora, recomiendo esta vista. Acordaos, Shift F4 y modificáis la vista ya con el ratón con el botón derecho. Y así cuidáis vuestra gráfica, sobre todo si tenéis una anti-aliasing bastante alta o pasáis por escenarios bastante complejos, ¿eh? Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido y hasta el próximo. Chao.